Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la tercera sesión del CIPAS del curso de Sistemas Dinámicos. Voy a compartir mi pantalla y pues bueno, ahí vamos a dar comienzo acá a la presentación. Entonces, bueno, ustedes saben, estamos trabajando con la etapa número 4 del curso relacionada con el modelado de sistemas, pero esta vez por medio de espacios de estados. Entonces, recordemos un momento que cuando estamos hablando de espacios de estados, nos aparecen unas variables y que pues, esta representación nace de la necesidad de trabajar con sistemas cuando se trabajan con varias entradas y varias salidas o cuyo comportamiento varía con el tiempo, permitiendo así trabajar con lo que se conoce como estados del sistema. Pues lo del estado ya habíamos visto que es el conjunto más pequeño de variables que determinan el funcionamiento de un sistema. Es el cambio más pequeño que podríamos presentar en cada una de las variables que determinan el sistema. Las variables pues vendrían siendo aquellas que nos garantizan el cambio del comportamiento del sistema, es decir, que nos garanticen que un sistema sea dinámico. Ya eso lo vimos que se llama dinámico porque pues cambia en el tiempo y pues de esa manera es que nosotros garantizamos. Y el vector de estado pues es la forma de cómo nosotros vamos a representar estas variables de estado cuando las pasamos a las ecuaciones de estado. Entonces, las ecuaciones de estado nosotros ya las habíamos visto, se tienen dos ecuaciones de estado, una nos representa como las variables, está relacionada directamente con las variables de estado y la otra nos representa la salida o el sistema. Esas dos ecuaciones se conocen como el estado del sistema, la primera, y la segunda es la ecuación de salida del sistema, así se llama. Pero cada una de ellas está compuesta por unas matrices internamente. Entonces, para la ecuación de estado se tiene una matriz A, que es la matriz dinámica o matriz de estado. Entonces, eso ya lo vimos que nos representa el comportamiento dinámico del sistema. Es decir, que es la que está relacionada directamente con las variables de estado. Si nosotros nos damos cuenta, acá son las que están por la X, ¿cierto? Está multiplicada A, está multiplicada por X, es decir, las variables de estado. Y mientras la matriz B es la matriz de control o la matriz de entrada. ¿Por qué? Porque es la que nos está relacionando la señal de entrada de mi sistema. Y respecto a la ecuación de salida, tenemos la matriz C, que es la matriz de lectura o matriz de salida, y la matriz D, que es la matriz de paso, matriz de transmisión directa. Entonces, estas variables de estado son una representación moderna que se tiene para describir el comportamiento de los sistemas dinámicos empleados en diferentes sistemas físicos. Y la forma de representar pues, el sistema es llevar las ecuaciones, ya sean desde las ecuaciones diferenciales o desde las funciones de transferencia, para complementarlos o representarlos de esta manera. ¿Cómo logramos eso? Pues ya en la explicación de la webconferencia nosotros vimos cómo logramos hacer ese trance, que partiendo de las ecuaciones diferenciales, hallo las ecuaciones de estado y por medio de funciones con MATLAB puedo representar la función de transferencia. También hay otra manera de hacerlo desde las funciones de transferencia, pero pues acá en el curso lo enfatizamos fue en el cambio desde las ecuaciones de estado, desde las ecuaciones diferenciales, perdón. Ya habíamos visto también cómo se representan cuando estamos hablando de la matriz de estado, la matriz de entrada, la matriz de salida y la matriz de transmisión directa. La matriz de estado, pues ese sí es directamente una matriz como tal y pues depende del número de variables de estado que nosotros tengamos en el sistema. Si solo tenemos una matriz de estado, pues esto vendría a ser de un solo renglón. Cuando tenemos dos, pues viene siendo de dos. Cuando tenemos tres, viene siendo de 3 por 3, ¿sí? O sea, nos va aumentando a medida que nosotros vamos aumentando el número de variables de estado para garantizarnos que queda ¿cómo sería? Cuadrada, una matriz cuadrada, algo así. Con respecto a B, B viene siendo un vector y solamente pues depende de la entrada. En este caso, pues las entradas son únicas. Tenemos un caso
¿Me confirman, por favor, hasta qué parte me escucharon? Es que acá está el clima un poco inestable ahorita y me está molestando la red. Ok, perfecto. Ok, listo. Entonces estamos hablando de la matriz de estado, entonces vamos con la matriz de entrada. La matriz de entrada, entonces, es un vector, solamente vamos a tener una columna porque depende de la entrada. Y el número de renglones depende pues de cuántas ecuaciones de estado nos dan variables de... Ay. Ok, vamos otra vez. Confirman por favor si están viendo la pantalla. Ok, listo. Listo, entonces, siempre va a ser de una columna, pero el número de renglones de la matriz de entrada depende del número de variables de estado que nosotros tengamos. Si solo tenemos uno, pues va a ser uno. En este caso, pues en los ejercicios, si tenemos dos, vamos a hablar de dos. La matriz de salida, pues, es la representación respecto a la función o a la variable que nosotros estamos analizando en el sistema. Y la de transmisión directa es cuando nosotros tenemos señales con múltiples entradas y que están relacionadas con la salida directamente. En este caso, pues, ninguna de las salidas están relacionadas directamente con las entradas y no tenemos múltiples entradas. Entonces, para este caso nos aplica como un 0. Cuando nosotros las llevamos a la representación de las ecuaciones, los espacios de estado nos deben representar de esta manera. La ecuación de estado, entonces, que es la primera que nosotros tenemos acá en color rojo, esta es su manera de representarlo. Entonces ya sabemos que A por X. Entonces A es una matriz, dependemos una matriz cuadrada que dependemos del número de variables que tenemos. B, un vector que va por la entrada. Y simplemente pues se lleva según sea el caso. Para el caso de la webconferencia trabajamos con el circuito eléctrico y ahorita vamos a trabajar con otra variable. Con el caso de la salida, entonces C se reemplaza por el vector que corresponde y D se reemplazaría por el vector según sea el caso, pero pues ya vimos que para el caso de lo que estamos analizando, la D desaparece, entonces esto sería solamente C, la salida sería C por X. ¿Listo? El ejemplo que vamos a trabajar hoy, ¿cuál va a ser? El ejercicio A. Los ejercicios 2, 3 y 4, sí, 2, 3 y 4 tienen dos ecuaciones cada uno. Entonces es el procedimiento que se desarrolla en esos tres ejercicios es el mismo del ejercicio 3 o del ejercicio C, del circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones diferenciales, en cada ecuación despejamos una variable diferente, o sea, tenemos una derivada diferente igualada a un término, entonces con esas con las que se trabaja el despeje. Pero en el ejercicio 1 y en el ejercicio 5 tenemos una sola ecuación. ¿Qué se hace en ese caso? Pues simplemente nosotros trabajamos que la variable, la primera ecuación sería pues la primera derivada y la segunda ecuación sería la segunda derivada. Eso por una parte. Por otra parte, para el ejercicio A tenemos una particularidad y el ejercicio A nos está presentando esta relación. ¿Qué significa esta relación? Entonces, en el ejercicio A nosotros estábamos trabajando, perdón, busco por acá el ejercicio A. Estamos mirando en este momento el anexo 2. Ok, bueno, entonces, en el ejercicio A nosotros teníamos una particularidad, que como el sistema masa resorte amortiguador está montado sobre un carro, pues el hecho de que esté montado sobre un carro nos genera una variación en ese desplazamiento. Entonces vamos a tener un desplazamiento derivado adicional. Y ese desplazamiento derivado adicional, cuando se hizo el análisis matemático, simplemente se representa como la derivada de la entrada, ¿sí? Tenemos la señal de entrada, que es la fuerza con la que se empuja el carro, pero como lo tenemos sobre el carro, pues nos da un movimiento,
una variable adicional, un comportamiento adicional. En ese caso, pues, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos eso? En los otros casos teníamos una salida sola, que era el voltaje, que era la velocidad angular, la posición angular, sí, según sea el caso, o el torque. Pero en el caso de ahorita, ¿cómo hacemos cuando nosotros tenemos esta representación? Que pues ha sido una duda que algunos han presentado. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cuando nosotros analizamos el sistema, en la actividad anterior, nosotros encontramos que la ecuación de la función de transferencia para ese ejercicio viene dada de esta manera. dms más km sobre s cuadrado más dms más km. Listo. El denominador ya sabemos que sale de este término. Pero ¿cómo vamos a garantizarle desde las variables de estado, o sea, por medio de ecuaciones de estado, cómo vamos a garantizar que vamos a pasar de este término a este término modelando con variables de estado? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una representación en particular. Nosotros tenemos la ecuación que modelamos, es la que tengo acá al costado izquierdo. Y hay una particularidad cuando nosotros tenemos sistemas cuya entrada y cuya salida también nos presentan variaciones de estado. Entonces tenemos, aunque sea una entrada, tiene comportamientos o depende de cambios en el tiempo, que es lo que nos representa la derivada, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede, tenemos que hacerle un análisis diferente. Y ese análisis pues viene determinado del comportamiento físico de ese sistema, cuando estamos trabajando con el sistema masa resorte amortiguado. Para ello, lo primero que nos pide la teoría es que nosotros llevemos la ecuación que tengamos a la fórmula o a la forma general. En este caso tenemos un sistema de segundo orden, ¿cierto? Tenemos y2 puntos, que es un sistema de segundo orden o una derivada de orden 2. Tanto la salida como la entrada tiene que representarse de la misma manera, es decir, que sea como equilibrado el sistema, ¿sí? Entonces, debe llevar A0 por la derivada segunda de la salida, A1 por la derivada primera de la salida, más A2 por la salida. Igual, lo mismo, variable B0 por la derivada segunda de la entrada, más B1 por la derivada primera, más, o sea, el comportamiento equilibrando el sistema. Si nosotros nos damos cuenta, aquí solamente tenemos la primera derivada de la salida, y acá nos aparece un término B0. Entonces, simplemente cuando nosotros vamos a hacer el reemplazo de los términos de la ecuación que tenemos, pero garantizando que los llevo a la fórmula general de este tipo de sistemas o equilibrados, simplemente donde yo no tengo, ese es el término que nosotros no tenemos, ¿cierto? Ese es el término que nosotros no tenemos en nuestra ecuación. En ese caso, no significa que la variable no exista. La variable va a existir porque el sistema es de segundo orden. Entonces, al equilibrarlo, me va a decir, esa variable sí existe. Pero simplemente lo vamos a reemplazar por el 0 porque nos la está anulando en nuestra ecuación. ¿Sí es claro un poquito esa parte? Simplemente equilibramos el sistema. Y miramos qué vendría a ser 0 para mi ecuación. Entonces, A0 es el que acompaña la derivada segunda de la salida. Y en mi ecuación, ¿a qué equivale a 0? Vamos a la ecuación y me dice que la derivada segunda de y está multiplicada, pues aparentemente por nada, pero nosotros ya sabemos que la matemática nos dice que si no hay un número ahí multiplicando, es el 1. Entonces, A0 vale 1. A1, pues A1 es el que acompaña la primera derivada, entonces D sobre M. Y A2 es el que acompaña la variable sin derivar, K sobre M. Y lo mismo hacemos con la otra parte. Pues ya sabemos que el B0 pues viene haciendo 0. ¿Por qué? Porque en mi ecuación no la tengo, ¿cierto? Ya sabemos que cualquier dato, variable, número, lo que sea, multiplicado por 0, pues nos va a anular la expresión. Y ya, ¿qué acompaña la primera derivada? B sobre M, que acompaña la variable de entrada, K sobre M. Simplemente reemplazamos o hallamos los datos. ¿Para qué hacemos esta verificación y determinación de las variables? Garantizando que el sistema queda en equilibrio. Porque aquí hay algo que me dice que cuando se tiene un sistema con cambio en la entrada dependiente del tiempo, es decir, que tenemos la derivada, ¿cierto? Se requiere un análisis en donde se definen las n variables como un conjunto de n variables de estado. Es decir, que
esos daticos, estos 6 datos que nosotros acabamos de tomar, nos vienen a representar o nos vienen a generar unas nuevas variables de estado compuestas. ¿Por qué razón? Porque tenemos una entrada dependiente del tiempo. Eso solo aplica cuando la entrada tiene una derivada. Si yo no tengo una derivada en la entrada, no se aplica. ¿Listo? Solo aplica cuando la entrada es dependiente del tiempo. Y ya está establecido desde un análisis matemático que esto tiene un... O sea, no me voy a ir hacia atrás a ver por qué viene esta derivada con este comportamiento. Ya pues yo les compartí en el grupo de Skype el libro de Ogata, y ahí sí está todo el desarrollo matemático, pues para que ya ustedes lo verifiquen detalladamente. Pero por ahora simplemente pues me centro es en explicar de aquí en adelante cómo hacemos el desarrollo, porque pues finalmente esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Nos dice que las variables de estado que inicialmente yo había dicho que iban a ser, si yo regreso acá, yo hubiera dicho que la variable de estado era la primera derivada de y y la segunda derivada de y, ¿cierto? Pero como tengo una entrada compuesta, variante del tiempo, ya se me vienen a convertir en unas variables compuestas, que son estas. La primera variable de estado viene a quedar convertida en este sistema compuesto y la segunda en este otro sistema compuesto. ¿Listo? Y simplemente lo que hacemos es determinar qué viene siendo cada uno de esos betas, beta 1 y beta 2. Y de ahí es de donde nosotros venimos a determinar dónde vamos a aplicar estos 6 datos que nosotros acabamos de mirar. Entonces, primer dato, dice que beta 0 es B0. En el caso de nosotros ya sabemos que B0 vale 0. En el segundo caso, que es beta 1, que es lo que me interesa para la primera ecuación de estado. La teoría me dice que equivale a esto. Y simplemente reemplazo. Y hallo el valor de beta 1. Y lo mismo hacemos con el valor de la segunda ecuación de estado. Simplemente se hace el reemplazo, hacemos la equivalencia y obtenemos las 2 ecuaciones de estado cuando el sistema depende del tiempo en su entrada. Es decir, estas nuevas ecuaciones de estado vienen siendo compuestas. En la conferencia yo les decía, el sistema es el mismo, pero tenemos que tener en cuenta que la entrada no va a ser sencilla, sino va a ser compuesta. A eso era lo que yo les decía cuando la entrada es sencilla, si no es compuesta. Porque tenemos que tener en cuenta esas variaciones del tiempo. ¿De dónde llegamos nosotros a esto? Pues es simplemente una aplicación de las leyes de sistemas masa, de las leyes físicas de los sistemas masa, resorte, amortiguador, pues ya derivándolas en el tiempo, porque acordémonos que esos son derivadas, ¿no? Cuando hablamos de sistemas dependientes del tiempo, estamos hablando de derivadas. Pues, haciendo todo el análisis matemático, se llega a estas 2 ecuaciones. Si tuviéramos una tercera variable de estado, simplemente si nos damos cuenta, de aquí partimos para acá. Entramos a derivar un nuevo sistema. A eso es a lo que... bueno, es que estaba leyendo la parte del texto, ya aquí sí se están viendo las ecuaciones. ¿Sí ven las ecuaciones completas, Brian? Listo, perfecto. Listo, entonces estas son las 2 ecuaciones que nosotros vamos a tomar ahora. No trabajamos con las ecuaciones sencillas, sino pasamos a ecuaciones compuestas. Y de aquí en adelante el procedimiento pues viene a ser el mismo. Entonces acordémonos, teníamos una ecuación que no tiene x1, pero ya sabemos que si no me aparece en la ecuación, no es que no exista, sino que está multiplicada por 0. Eso es lo que hago en el siguiente paso. 0 por x1 más 1 por x2 más bm sobre 1. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Primera ecuación que nosotros llamamos x1, que es la ecuación que tengo en la parte superior. 0. Si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, ya me aparece eso. ¿Qué multiplica x2 en la primera ecuación? Vendría a ser un 1, que en la siguiente ecuación ya me aparece el 1. ¿Y qué multiplica la entrada en la primera ecuación? B sobre m. Y ya tenemos el primer renglón porque lo tomamos de la primera ecuación. Ahora pasamos a la segunda ecuación. En este primer renglón de la segunda, primer término, perdón, del segundo renglón, ¿qué variable debe ir? Ahí en la que está señalando la flecha azul.
¿Qué dato debe llevar esa casilla? Menos K sobre M. Sí, sí, señor. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la segunda ecuación, que es la que está en la parte inferior, y el término que multiplica a X1. ¿Listo? Entonces vamos a la segunda ecuación, que es la que tengo acá en la parte inferior. ¿Qué término está multiplicando a X1? Menos K sobre M. Importante que tengamos en cuenta los signos. Entonces, listo, ya tenemos menos K sobre M. Ahora, ¿qué iría en este renglón que está señalando la flecha de verde? ¿Qué variable iría? Menos B sobre M, exacto, ¿listo? Entonces, la está acompañando menos B sobre M, ese sería el dato que vendría en la siguiente. Y ahí está. ¿Y cómo finalizaríamos entonces acá? ¿Qué iría en el dato que multiplica a U? O sea, ya nos queda un poco más compuesto. Y ya nos queda K sobre M menos B sobre M elevado al cuadrado. Ese sería el resultado que tendríamos ahí, que es el que nos aparece acá. Dime, Javier. Entonces, esta es la ecuación de estado, ¿no? O sea, nuestra primera ecuación. Nos quedaría faltando la ecuación de salida. La ecuación de salida, pues, viene determinada que la ecuación de salida es Y, ¿cierto? Y Y, nosotros dijimos por acá arriba. Ay, no lo copié. Bueno, acá me quedó pendiente copiarla, pero la ecuación de salida es X1, que es la primera variable original, ¿no? Que es el desplazamiento como tal. Y vendría a ser, no tenemos señal de entrada y no tenemos X2. Porque sabemos que el desplazamiento está determinado por el primer campo. Y simplemente reemplazamos, nos queda 1, 0. Y ya sabemos que D no tenemos, entonces nos queda acá en 0. ¿De dónde sale el BM cuadrado? Ok. Listo. Creo que omití ese pedacito explicando. Bueno, tenemos que la ecuación general, cuando tenemos un sistema compuesto, está determinado X1 para esto y X2 para esto. Ya en términos de la derivada, ¿no? Y simplemente vamos a reemplazar A2, no tengo que hacer nada porque ya lo conozco, que es KM. A1, tampoco tengo que hacerle nada porque ya la conozco, que es BM. Y me dice que va multiplicado por X2. Y me dice que va por beta 2U. ¿Sí? Entonces nosotros hallamos que es beta 2, porque no lo conozco, no sé qué es beta 2. Y acá hallamos beta 1, ya lo habíamos hallado acá con la ecuación anterior, que era B sobre M. Simplemente beta 2 me dice por ecuación, por regla, que es esta equivalencia. Simplemente reemplazo. ¿Qué es B2? B2, según mi ecuación, es K sobre menos A1. ¿A1 qué es? B sobre M. Por beta 1. Beta 1 la hallamos acá, que es B sobre M. Menos A2. A2, K sobre M, el dato que tenemos acá, por beta 0. Beta 0 es B0 y B0 es 0. Entonces, esta parte se anula. Esto ya sabemos que cualquier número multiplicado por 0, pues cualquier dato por 0 da 0 y nos quedan solamente estos primeros términos en realidad. Y acá es donde nosotros hacemos B por B y B, pues bueno, B sobre M por B sobre M. Entonces es el mismo valor, entonces queda elevado al cuadrado. ¿Okay? Esta parte pues desapareció y simplemente reemplazamos arriba. ¿Qué es A2? A2, K sobre M, menos A2. A1, B sobre M, menos B sobre M por X2, más beta 2, que es este resultado por la señal de entrada.
Pues en el caso de quienes tienen el ejercicio, sí, porque los datos de B, y M, B, M y K son diferentes, ¿no? Recordemos que B es el primer número de la cédula, M el último y K el grupo colaborativo, si mal no estoy. Entonces acá nos cambian los datos para cada uno. Y pues ya ustedes ya saben cómo es el proceso en MATLAB para teniendo A, B, C y pues D que vale 0, hacer todo el proceso de ahí en adelante. ¿Listo? Para el ejercicio el ejercicio E, no, en el ejercicio E no tenemos entrada compuesta. Acuérdate que este proceso es solo cuando tenemos entrada compuesta, ¿no? ¿Cómo sabemos que la entrada es compuesta? Porque nos dice que la entrada es dependiente del tiempo, es decir, que tenemos una derivada. En el ejercicio E no tenemos derivada en la entrada. Entonces ahí sí nos aplica lo que habíamos dicho en la conferencia, que la variable 1 es la primera derivada y la variable 2 es la segunda derivada. Dime, Camilo. Bueno, mientras Camilo nos escribe, yo tengo por ahí unos pendientes de revisar en el Skype, si se dan cuenta, acá tengo varios pendientes de revisar, pues estos días estábamos con unos temas de investigación y tuve un pequeño percance de salud, entonces no estuve como muy disponible acá. Quería disculparme por eso, pero ya entre mañana y el miércoles me pongo al día con estos pendientes de revisión. Profe, en el trabajo hablan de determinar la controlabilidad y estabilidad del sistema. La controlabilidad y observabilidad del sistema, Camilo. La estabilidad ya la determinaron ustedes en la etapa pasada cuando trabajaron dominio de la frecuencia. Acá es controlabilidad y observabilidad. Gracias, Jesús, muy amable. Sí, ya mejorando, y vamos mejorando todo muy bien. Lo del tema de la controlabilidad y la observabilidad, en la webconferencia vimos cómo se determina por medio de MATLAB. ¿Sí? Y es con los comandos de MATLAB. Pues ahí se les solicita el desarrollo matemático, pero pues no les estoy solicitando que que hagan matemáticamente las multiplicaciones de matriz por vector, como lo indica la teoría de hallar controlabilidad y observabilidad, sino lo vamos a determinar con los comandos que tiene MATLAB para este caso. Camilo, son dos comandos. Para controlabilidad es CTRB y tienes en cuenta los datos de la matriz A y el vector B, porque la controlabilidad es desde la entrada trabajar la salida. Y para la observabilidad es OBSV, pero acá trabajamos A, C, porque es trabajar desde la salida, mirar las entradas. Esos son los dos comandos que trabajan. O sea que en esa parte solo pegamos los pantallazos y ya. Sí, en esa parte ustedes miran el tema en ese punto pues dejan el pantallazo de MATLAB, pero en el comportamiento, en el video que ustedes van a hacer, en el video, perdón, que ustedes van a hacer, tienen que mirar ese comportamiento. En la web anterior yo les había explicado que no, o sea, la señal tiene una perturbación, ¿cierto? Que es el step que nosotros le ponemos en la gráfica, ¿sí? Y en la web les hice el ejemplo con el ejercicio que hicimos ese día, las ecuaciones que hallamos ese día, hicimos el ejemplo que yo tomé la ecuación de la función de transferencia, el bloque de espacios de estados y generé las gráficas y vimos que era el mismo. Y para comparar la observabilidad y controlabilidad, yo lo que hice fue que puse nuevamente un bloque de espacios de estados con los mismos valores, pero lo conecté directamente a la señal de entrada, o sea, sin la perturbación.
directamente al valor constante que nosotros teníamos en el sistema. ¿Para qué hacíamos eso? Para que nosotros supiéramos, bueno, el sistema tiene un comportamiento estilo, era un condensador, ¿cierto? Entonces ya sabemos, todos acá sabemos cómo es el comportamiento gráfico de la carga del condensador, ¿cierto? Que es exponencial creciente. Y cuando nosotros le generamos una perturbación, es decir, generamos un punto que aumentaba un voltio en la entrada, el sistema volvía y generaba la misma acción. O sea, nosotros sabemos que el condensador, si nosotros aumentamos la fuente, pues él va a querer llegar a almacenar ese mismo valor con el que estamos en la fuente. Entonces, se tiende a elevarse. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo el sistema lo podemos controlar o generar la controlabilidad? Porque cualquier cambio en la entrada se va a ver reflejado directamente en la salida, ¿sí? Que es lo que hemos hablado, que si yo le doy un voltio de más en la entrada, pues el condensador a la salida va a aumentar. Que si yo le doy un poco de fuerza más al carro que tenemos acá, pues obviamente esto se va a desplazar más, voy a generar un desplazamiento más amplio. Que si yo le doy acá en la entrada más caudal, obviamente la salida me va a dar más caudal, ¿cierto? Porque el tanque se está llenando más. O sea, en cada uno de los sistemas, si yo acá también le doy más voltios al circuito eléctrico, pues el motor se va a mover más rápido. Y lo mismo, si yo acá le doy más fuerza, pues obviamente el disco va a girar más rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo digo que es controlable? Cuando cualquier cambio en la entrada me va a afectar la salida. Pues, en la gráfica yo lo puedo determinar. ¿Y cuándo es observable? Cuando yo puedo partir de la salida de su comportamiento gráfico y decir, bueno, esto le puedo modificar tal cosa en la entrada y lo hago. ¿Cómo puedo saber eso? Ustedes el circuito eléctrico, por ejemplo, por acá les digo que el circuito eléctrico estaba alimentado con, acá no lo tengo, creo que en la guía decía que, bueno, 9 voltios era para el motor. Digamos que los 9 voltios también son para el circuito eléctrico. 9 voltios. Yo sé que el condensador más de 9 voltios no va a tener, ¿cierto? Pero si yo miro la gráfica y en la gráfica inicialmente me decía que alcanzaba 5 voltios, por ejemplo. Y mi gráfica me dice que hay 6, es porque sé que algo pasó en la entrada que me alteró ese dato. Acuérdense que ustedes en el desarrollo de la actividad anterior, cuando hallaron una función de transferencia, determinaban hasta el teorema del valor finito, lo que nos decía era hasta qué valor va a llegar, ¿cierto? Entonces, nosotros de ahí partimos, bueno, ya sé a dónde tiene que llegar y por qué tengo un valor más o un valor inferior. Entonces, eso es lo que nos indica que sea observable. ¿Y cómo comparamos nosotros con los datos? Porque si nos da un número diferente de 0, es controlable, y si nos da también una observabilidad, es observable. Si nos da 0, no nos cumple la función. ¿Listo? Profe, qué pena la pregunta, pronto ya explicó el momento de plantear en mandar los valores de B y M. No, Andrés, pues los valores de B y M, ustedes los pueden, perdón, reemplazar directamente en la ecuación. B es el primer número de su cédula, M viene siendo el último y K el número del grupo colaborativo. Creo que así fue que lo trabajamos en las dos actividades, o los mismos datos con los que ustedes trabajaron en las dos actividades. Entonces, una forma es que tú ya lees los datos según correspondan, o sea, digamos, acá en la ecuación, K, digamos, K vale 5 y M vale, mi número de cédula empieza con 3, entonces 5 tercios. Una forma es eso, que tú ya lees los números en el momento de editar. Y otra forma es que si yo quiero configurarle desde el workspace, simplemente le digo que B igual a tal valor, M igual a tal valor, desde la ventana de comandos de MATLAB, y ya él lo toma en Simulink. Tienes que haberlos configurado antes en la ventana de comandos. No cambian, porque acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo es demostrar que sin importar la manera como yo esté representando el modelo matemático del sistema que escogí, debo llegar al mismo punto. Entonces, partí de unas ecuaciones diferenciales. Ya lo desarrollé, le apliqué Laplace y obtuve una ecuación de función de transferencia. Y ahora tomo las ecuaciones diferenciales, no le voy a aplicar Laplace, sino voy a hacerle el análisis que me dice la teoría y obtengo las ecuaciones de espacios de estados.
Y tengo un comando en MATLAB que me indica cómo verifico o sea, cómo paso de estos espacios de estados a la función de transferencia. Y lo que nosotros lográbamos hacer era demostrar que sin importar cómo modelo el sistema, por medio de qué estrategia o dominio esté haciendo el modelo de mi sistema, me tiene que llegar al mismo punto. Nosotros aquí no hemos hecho nada diferente a hallar el modelo matemático, la forma de representar matemáticamente un modelo. Entonces, la idea es que los datos que ustedes van a usar son los mismos que vienen usando en las tres actividades, o sea, las ecuaciones diferenciales, los mismos datos que usaron ahí para determinar la función de transferencia. De tal manera que cuando ustedes reemplacen esto en MATLAB con la función que corresponde para pasar de espacios de estados a función de transferencia, verifiquemos que realmente esta representación me lleve a demostrar que esta es mi función de transferencia. ¿Listo? Por acá me preguntaban que la grabación, ¿cuándo la subiría? Tan pronto me entreguen, si mañana me entregan la grabación, paso el video y mañana lo comparto. Aló, chicos, ¿me escuchan? Porfa, me confirman. Es que tengo por acá, les comenté que el clima estaba algo extraño y quedamos sin energía eléctrica. Entonces, bueno, me dicen acá, profesor, por una pregunta sobre la recuperación, ¿se puede o al final? Brian, para el tema de la recuperación, sí, porfa, contáctame por Skype y con gusto. Por acá. La función de espacios de estados puede dar directamente la función de transferencia en el circuito eléctrico. Eso me pasó, no necesité hacer la comprobación. Sí, pues es que básicamente les da el mismo resultado, o sea, es equivalente. ¿Cuál era la idea de modelar en los tres posibles dominios? Dominio del tiempo, dominio de la frecuencia y representación por espacios de estados. Que sin importar el que tú uses, vas a llegar al mismo punto. Entonces tú puedes modelar de cualquiera de las tres maneras y vas a llegar al mismo punto. Entonces no importa cuál de todas se estén utilizando. Entonces, porfa, Javier, me preguntaste lo de... Ah, no, fue Brian. Lo de la nivelación, cualquier pregunta con la nivelación, porfa, me pueden escribir ahí por Skype y con gusto miramos. Lo que pasa es que en este momento me conecté desde los datos del celular y no sé qué tan estable quede porque no hay energía y no quiero tener inconvenientes que se nos corte en cualquier momento y la grabación se suspenda, ¿listo? Entonces, porfa, chicos, cualquier cosa que ustedes tengan duda, desarrollen el ejercicio y me escriben al Skype. Ya como les comenté, ya estoy ahí un poco más disponible en el Skype. Entonces mañana me pueden escribir y con gusto me comprometo en la tarde. En la mañana tengo unas sustentaciones de investigación, entonces en la tarde con gusto les colaboro. En Skype me encuentran como Adriana Noguera T. Ahí vuelvo a escribirlo, Brian. ¿Listo? Entonces, chicos, y cualquier cosa,
lo que ustedes saben que es la forma como yo les retroalimento. Hagan su avance y me envían lo que llevan y con gusto verificamos. ¿Listo? De observabilidad. Ay, perdón, ese es el de controlabilidad. Entonces, de controlabilidad es, bueno, un segundito, si CTRB A, B. Y observabilidad OBSB A, C. Sin embargo, ustedes saben que están en la grabación de la webconferencia pasada, ahí están también esos datos. Y pues está el desarrollo como tal en la webconferencia pasada, ¿listo? Entonces, chicos, espérenme un segundito porque no les he compartido. La lista de asistencia. Ups. Listo, por favor, diligencia en la lista de asistencia para que nos quede el registro de que estuvieron acá. Camilo, si se mejora el tema de la energía, con gusto te colaboro. Pero en serio, mire, ustedes acá pueden verificar que estoy conectada en este momento por Wi-Fi y me conecté, mire, del celular. Entonces, si se mejora el tema de la red eléctrica, con gusto. ¿Listo, Camilo? Y por favor, no olviden registrar la asistencia y mañana tan pronto tenga la grabación, les comparto la grabación y les comparto la presentación al correo interno del curso, noticias del curso y solicito el apoyo a mis compañeros para que las compartan en los foros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden, porfa, diligenciar la asistencia y que tengan una excelente noche.